Muy buenos días, gracias doctor por la presentación. Nada, hoy vamos a hablar sobre un tema que quizás es una de las causas principales de consulta en oftalmología y también de la práctica quirúrgica. El pterigium o carnosidad o la telita, como también lo conocen, o como dicen los pacientes acá en Florencia, la catarata externa. La definición es una lesión fibrovascular proliferativa e invasiva de la conjuntiva hacia la córnea por una falla limbar previa, caracterizado por inflamaciones crónicas asociadas principalmente a la exposición de los rayos ultravioletas excesivos. Pero ya sí me están escuchando. ¿Sí me están escuchando? Doctor, sí, señor, sí lo estamos escuchando. De verdad, Javier. Doc, sí lo escuchamos. Bueno, continuamos con lo que es la epidemiología. Su incidencia es mayor cerca a la línea, a los climas cálidos por exposición a los rayos UV. Esto más que todo es a la línea ecuatorial. La edad de prevalencia, más que todo, es entre los 20 y los 50 años, aunque podemos encontrar casos en pacientes menores de 20 años y mayores de 50 años. Hay pacientes de 60, 70, 80 años que tienen el pterigio. Más sin embargo, no quiere decir que se presente a esa edad, sino que es de una evolución bastante crónica, sino que ya llegan tarde a lo que es el manejo. Personas que trabajan al aire libre son con mayor prevalencia en zona rural que la urbana. Es más frecuente en hombres que en mujeres. En la consulta, en la parte práctica, vemos que de 4 pacientes que tienen pterigio que vemos en la consulta, 3 son hombres, 1 es mujer. Se lo correlaciona con la alteración del gen P53. Esto a nivel histológico, histoquímico, se lo está relacionando más que todo por alteraciones a nivel de esta proteína, que es una proteína que inhibe las alteraciones metaplásicas, ¿sí? Entonces, lo que es los rayos ultravioleta y también últimamente lo que es el virus del papiloma humano, también se ha encontrado esto patológicamente a nivel de los cortes del pterigio. Los factores de riesgo, como mencionamos, los rayos ultravioleta, sobre todo el tipo B, habitantes en zona rural, sexo masculino, raza oscura, negra, exposiciones prolongadas al calor, al polen, al viento, a la humedad, el síndrome del ojo seco, del Sjögren, también el Steven Johnson también está relacionado a alteraciones también como la disfunción de la glándula de Meibomian, la rosácea, antecedentes patológicos inmunoalérgicos, el tabaquismo y hereditarios. El hereditario lo dejamos acá lo último, pero cada vez está tomando más fuerza, aunque no hay unos estudios con una población bastante grande que lo demuestren, pero cada vez está agarrando más fuerza la parte hereditaria sobre el pterigio. Bueno, la anatomía. Acá en la mano izquierda, al lado izquierdo, vamos a ver la figura de la fotico de un ojo normal. La parte anatómica vamos a verlo acá en esta figurita de este lado, que sería un corte axial del ojito. Vamos a ver un poco de la anatomía para recordarlo a los colegas y a los que nos está viendo la parte asistencial para que tengan más o menos una idea. Esta partecita de acá es el cristalino, el iris, la pupila, la córnea y la conjuntiva que se extiende hacia acá. Por debajo de la córnea vamos a encontrar lo que es la esclera. La córnea es la parte anterior del globo ocular, transparente, avascular, tiene 5 capas, la capa epitelial por debajo de ella está la capa de Bowman, luego la capa estromal, que es la más grande, que más o menos completa el 80 al 85% del grosor corneal. Por debajo de ella viene lo que es la Descemet y luego el endotelio. ¿Por qué mencionar estas capitas? Porque el pterigio se va a estar afectando a 2 de ellas, a la epitelial y a la capa de Bowman. Hacia afuera vamos a ver que está la conjuntiva. La conjuntiva es un tejido transparente, vascular, el cual está participando también en reacciones inmunológicas, sobre todo lo que tiene que ver con las inmunoglobulinas IgG, IgE
Y también va a producir sus células caliciformes la mucina, que es el adhesivo que nos permite que la película lagrimal se quede adherida a la superficie ocular. Acá va a haber una estructura muy importante que más adelante la vamos a ver, que se llama el limbo esclerocorneal, que es donde se une la esclera con la córnea. Con respecto a la fisiopatología, como estamos diciendo, como les vengo diciendo, el factor de riesgo quizás principal, habiendo también otro tipo de alteraciones previas, son los rayos ultravioletas. El sol emite tres tipos de rayos, son los rayos ultravioleta tipo C, B y A, ¿sí? El C no llega a la Tierra, se queda en la atmósfera. El de tipo B y el de tipo A, sí entramos en contacto con ellos. El de tipo A, que es el más frecuente, es el 95%, por las ondas de amplitudes son mayores, atraviesa córnea, cristalino, y llega hasta la retina, produciendo alteraciones como retinopatía asociadas a rayos ultravioleta, cataratas corticales, y el otro que es el rayo ultravioleta tipo B, que es el 5%, que se queda en la superficie, que es el que vamos a hablar, que produce la alteración a nivel de las células limbares. Acá hay un cortecito también sagital, esta es la córnea, aquí vemos la descripción de la región nasal, la región temporal, por lo que el terigio es más frecuente en la región nasal que en la región temporal. Pero paradójicamente la región nasal es la que está cubierta, o lo que está más o menos expuesta a los rayos solares por la cuestión de la nariz, el tabique nasal, de las cejas, que son más caídas en la parte interna que en la parte externa. El sol entra más por la parte, o los rayos ultravioleta tipo B entran por la región temporal, y como ven aquí en la imagen, se va propagando a través del espesor corneal, haciendo también de que su amplitud de onda aumente hasta 20 veces, llegando a lo que es el limbo esclerocorneal del lado nasal y dañando las estructuras que están acá, que son unas células que están a nivel limbar. Este es un corte ya un poco más histológico sobre el limbo esclerocorneal. Acá hay unas células en el limbo esclerocorneal que son muy importantes, que son las células limbares, o células madres, que son las encargadas de mantener o de hacer un efecto barrera para que la conjuntiva no se nos meta en la córnea, ¿sí? Y también tiene otra función que es de revitalización de la córnea. Esa revitalización se va formando el epitelio de la córnea por una mitosis y va de afuera hacia adentro y se va regenerando cada vez más. Estas células limbares son más frecuentes en los polos superiores, ojito, y en los polos inferiores, o sea, en la parte limbar de la esclerocorneal superior e inferior. Es importante esto porque a este nivel es donde se toman a veces los autoinjertos cuando se necesitan células madres limbares. Muy bien. Acá cuando entran los rayos ultravioleta tipo B, alteran estas células de acá y otras células más, unas proteínas, por ejemplo, la proteína que mencionamos anteriormente de la P53. Una vez alterados, se van a liberar procesos inflamatorios crónicos, oxidativos, se liberan metaloproteínas. Se liberan metaloproteínas, luego se forman lo que son los fibroblastos y van a formar ese tejido fibrovascular que finalmente termina formando el pterigium. Ese pterigium se va a ir dirigiendo hacia la córnea, ¿sí? Se va a ir dirigiendo hacia la córnea y se va a ir como incrustando, primero en una capa epitelial y luego llegar hasta la capa de Bowman. Muy bien, ahora vamos a ver lo que es la parte, la presentación y los grados del pterigium, ¿sí? El pterigium, como vemos, tiene una forma triangular, el cual su vértice está hacia la parte interna, hacia la córnea, y tiene una base más hacia la parte distal. Entre ellas hay un cuello que también se ilumina. La parte de la cabeza es más avascular, hacia la parte de incrustación a nivel de la cápsula de Bowman se va a formar una línea ligeramente amarillenta, que es por oxidativa, que se llama la línea de Stoker, y también se forman a veces unas islitas de Fuchs.
La parte del cuerpo es más vascular, está muy irrigada y es lo que nos tapa los vasos epiesclerales. También pueden ser nasales, como en este caso, temporales, pueden ser unilaterales o bilaterales, primarios o secundarios. Primario es cuando recién sale el terigio, no tiene ningún tipo de manejo quirúrgico, y el secundario es la recidiva. Los grados del terigio. Bueno, este es un gráfico, es bueno saberlo, sobre todo con las compañeras que trabajan en la parte de estudios complementarios, para cuando coloquen algo más como un diagnóstico en la parte inferior, por lo cual no toman o no hacen la biometría en ese ojo, lo hacen en el ojito contralateral. Vemos que el grado 1 es cuando el terigio, la cabecita, solamente llega al área limbar. El grado 2 es cuando pasa el área limbar, se habla cuando sobrepasa de 3 a 4 milímetros sobre el limbo. El grado 3 es cuando llega a todo lo que es la pupila, cuando llega acá la pupila, y el grado 4 es cuando propasa la pupila, que ya está tapando el eje visual. También hay otro tipo de clasificaciones que son atróficas o por carnoso. Son importantes quizás la carnoso porque a veces nos enfrentamos a un terigio grado 1, grado 2, y cuando es carnoso es alta la tasa de recidiva. Los signos y síntomas por los cuales los pacientes llegan, consultan o se aquejan es la hiperemia conjuntival, prurito ocular, ardor, sensación de cuerpo extraño o areneo, visión borrosa por un astigmatismo inducido, ceguera reversible, ya que el terigio llega a un grado 4 que nos tapa el eje visual y nos llegaría a formar lo que sería una catarata externa. Y bueno, también la parte estética. El diagnóstico y diferencial. El diagnóstico del terigio prácticamente es un diagnóstico netamente clínico, ¿sí? Pero hay que confirmarlo con la lámpara de hendidura, donde se va a revisar y ver las características y ver que sí sea un terigio y no se nos vaya a confundir con otro tipo de alteraciones que lo simula. Que a veces el paciente llega diciendo que tiene terigio y no es eso, y tiene otra patología. Bueno, el diagnóstico diferencial lo hacemos principalmente con lo que son los trastornos degenerativos, como es la pingüécula, otros trastornos que son de diversas causas, como es el pseudoterigio, el pano fibrovascular, causas de tumores o cancerígenas, como es el carcinoma conjuntival de células escamosas, y por último las inflamatorias, que son patologías de las escleras. Vamos a ir viendo una por una. Bueno, la pingüécula. La pingüécula es quizás con quien más se lo confunde los pacientes. El paciente llega quejándose y dice: doctor, tengo terigio. Y cuando lo revisamos a la lámpara de hendidura nos damos cuenta que es una pingüécula. Más sin embargo, esto puede simular la sintomatología de un terigio porque tiene sus procesos o periodos de exacerbación o de agudización, donde el paciente va a presentar todos los síntomas del terigio. ¿Okay? Entonces, el tratamiento sería lo mismo que en un terigio grado 1, que se utilizarían lubricantes, AINES, corticoides, e inclusive se puede llegar a un tratamiento quirúrgico. Es una degeneración del estroma conjuntival, es un pequeño nódulo amarillo típicamente ubicado, bien sea en la parte nasal o temporal o bilateral, producido por exposiciones de la luz solar, de los rayos ultravioleta. Se lo dice también que es un huevito o es una alteración preterigio. No se llega a formar el terigio porque aún no se ha alterado la membrana, las células, stem cell o células madres que se encuentran en el área limbar. Una vez que éstas se alteren, se va a formar el terigio. ¿Ya? Hay otro tipo de traumas ambientales como el polvo, el viento. El tratamiento, como ya dijimos, puede ser tópico e inclusive quirúrgico. Los pseudoterigios. Estos pseudoterigios son unas lesiones bastante llamativas, pero por lo general están precedidas por una lesión a nivel del limbo esclerocorneal bastante importante, ¿sí? Son bandas fibrovasculares que se extienden de manera perpendicular desde la conjuntiva vulvar o tarsal hacia la córnea, por encima de la lesión que tengamos en el limbo.
posterior a una inflamación aguda, como lo que son las alteraciones de cauticaciones, úlceras corneales, traumatismo, conjuntivitis cicatrizales. El tratamiento de esto es quirúrgico, pero antes del quirúrgico hay que también ir preparado porque hay que tratar lo que es la alteración anterior o lo que lo precede, que es la lesión limbar. En esto se hace el retiro de ese tejido fibrovascular de la córnea y por lo general se coayuda con haciéndoles autoinjerto de zonas limbares, ¿sí? Donde la parte superior del ojito afecto o del ojo contralateral que tenga células madre. Se da buenos resultados. El pano fibrovascular. Esta es una lesión que nos las conseguimos bastante rápido en la práctica oftalmológica, más que todo es una reacción, una respuesta a alteraciones a nivel de la córnea, ¿sí? Es una proliferación vascular plana. Con respecto al terigio, no respeta el meridiano, no es triangular, abarca 1 o más milímetros sobre la córnea, ¿sí? Asociado íntimamente a lo que es el uso de lente de contacto, sobre todo los que son de apoyos epiesclerales, traumas límbicos, cirugía previa, alergias crónicas, ya que producen irritaciones, queratitis también la generan, y el tratamiento es tópico con AINES, corticoides, inmunosupresores, y ahora se está utilizando los anti-VEGF y la diatermia. La diatermia más que todo consiste con una punta fina, con una previa oclusión de los vasos más gruesos y se hace la cauterización de las puntas para que vayan disminuyendo el tamaño de este panuch. Bueno, la neoplasia escamosa de las células de la superficie ocular. Este quizás de los diagnósticos diferenciales es el que, si no se tiene la experiencia, nos puede llevar a confundirlo con el terigio, ya que aparentemente podría, a simple vista, parecer un terigio, ¿sí? Es una lesión gelatinosa de color rojizo, grisácea, de superficie rugosa, no es triangular, no respeta meridiano. Su patrón vascular es bastante irregular, no es como el del terigio, que el del terigio los vasos van en forma radiada desde las bases hasta el vértice. Es un tumor bastante infrecuente, su crecimiento es lento, igual que el del terigio, no como el de la pingüécula, que es que también es un crecimiento crónico y largo. El que iba a decir es el de las lesiones de pseudoterigio, que sus crecimientos son bastante rápidos. El tratamiento acá es quirúrgico y combinado con fármacos que son antioncológicos, como la mitomicina, el interferón alfa y la F-fluorescencia. Bueno, ahora vamos con la patología inflamatoria de las escleras. Aquí les traje un cuadro más o menos para un diagnóstico diferencial entre epiescleritis y escleritis, pero también haciendo el abordaje con lo que es el terigio, ¿sí? Entonces, vemos que en la definición, la epiescleritis son inflamaciones de la epiesclera, la escleritis es de la esclera, la escleritis es bilateral, el escleritis es unilateral en relación con el terigio, también puede ser bilateral o unilateral. La etiología autoinmune en la epiescleritis, en la escleritis idiopática. Acá con respecto a la epidemiología, vemos que es más frecuente tanto en la epiescleritis como en la escleritis en mujeres, en el terigio es más frecuente en el hombre. El cuadro clínico es diverso, pero por lo general es con enrojecimiento de un cuadrante ocular en la escleritis, ¿ya? Y en el otro es la escleritis es un poco más extendido, pueden estar todos los cuadrantes de las escleras afectados. Y el tratamiento de uno con el otro es que la epiescleritis remite con los AINES, igual que la escleritis con AINES y esteroides, a veces que ahí también hay que mandarlo al reumatólogo, ¿ya? Y que el terigio no remite así, sino que hay que hacer el tratamiento quirúrgico. Bueno, el tratamiento del terigio es un tratamiento que dependiendo del estadio donde esté, en su estadio 1 o en su estadio 2, lo que no sea asintomático,
que sea asintomático, lo vamos a manejar con lo que son los tópicos, ¿sí? Que los tópicos son los corticoides, los lubricantes, los AINE, ¿sí? Ahorita el tratamiento que está en investigación con respecto al pterígio es actuar más sobre el paciente que está en un grado 2, ¿sí? Ahí es donde se está dirigiendo todo el tratamiento a la actualidad, todos los estudios que se están haciendo para que no siga avanzando a grado 3, grado 4, convertirse en una actividad quirúrgica y ayudar a que se dé una regresión de esto. Cuando esto no funciona, lo del tratamiento tópico, pasamos al tratamiento quirúrgico. Las indicaciones del tratamiento quirúrgico son el disconfort ocular, la baja visión, que es cuando se da el astigmatismo inducido, o la ceguera, cuando el pterígio es un grado 4 que tapa el eje visual, la restricción de la motilidad ocular, cuando este pterígio es bastante hiperplásico, grande, que no permite que hagamos movimientos laterales del ojito, y la parte estética, como vemos acá, hay mucho el cambio, inclusive en las mujeres, habla de autoestima, cómo mejora antes y después de la cirugía. La evolución del manejo quirúrgico. Aquí vamos a mencionar un poco algo de la historia. Hay unos escritos, haga redundancia, escritos por Celso, que fue un filósofo, escritor por allá griego, más o menos del siglo II, quien describe en sus textos que más o menos en el año 25 después de Cristo ya se hacían descripciones de prácticas del pterígio, que consistía en pasar con una agujita una seda por el cuello del pterígio y a manera de, de sierra se iba yendo hasta llegar a la córnea y despegarlo de la córnea. Siguiendo con la evolución, luego se presentaron o se realizaron lo que son las resecciones escleras desnudas, las cuales rápidamente se dejaron de realizar porque la tasa de recidivo era alta. Luego vinieron lo que son las resecciones con avances conjuntivales y resecciones con injerto de mucosa, sobre todo lo que fue con la mucosa oral, todo con el desespero de evitar la recidiva. Luego llegaron las resecciones con autoinjerto conjuntival y por último, que es el gol estándar, es la resección más autoinjerto con conjuntiva limbar. Hay unas variaciones que más que todo son coayudantes, vuelvo y repito, es para evitar la recidiva de esta alteración. Muy bien. La resección esclera desnuda consistía en hacer la resección de este pterígio, no se colocaba un autoinjerto y la tasa de recidiva era de un 80 a un 88% y la recidiva era aún más agresiva. Luego vamos con las resecciones más avances conjuntivales que consistían en hacer la resección del pterígio y luego hacer un corte profundo en la conjuntiva y se traía la conjuntiva hacia la parte limbar, se suturaba, pero también traía bastante recidiva, se hablaba hasta de un 40 o un 50%. Luego llegamos a lo que son las resecciones más injertos conjuntivales, que es más o menos parecida a la que vamos a hablar en la próxima diapositiva, que era hacer la resección, se agarraba conjuntiva de manera aleatoria y se colocaba. La recidiva no tenía mucha diferencia con respecto a lo del avance conjuntival. Y aquí vamos a ver el gol estándar, que es la resección más autoinjerto de la conjuntiva limbar, que era que consistía, una vez en la resección del pterígio, debidarlo bien, la teno, dejar la esclera expuesta, luego se agarraba la conjuntiva limbar, lo más pegada al limbo, que teniendo las células limbares, que eran las que nos iban a ayudar una vez que se colocara en la esclera desnuda a detener en forma la conjuntiva como una barrera para evitar la recidiva. Y aquí ya vemos cómo va quedando.
Este es un video sobre la práctica diaria de la cirugía del pterygium con respecto al autorgito limbar. Reproduce. Ingeniera, Señor, no me doc, reproduce. puede darle, si quiere salga de la diapositiva donde la presentación, ¿Sí? dale escape para que le dé inicio al video. Eso, ahí ya lo tiene, ahí dale, eso, listo, ahí ya lo estamos viendo. Ok, bueno, acá vemos lo que empezamos con la que es la resección, con una previa colocación de la anestesia local. Vamos agarrando la cabeza del pterygium que está sobre la córnea, la vamos levantando y dando, y retirando todo lo que son las incrustaciones a nivel de la cápsula de Bowman, que también evitando la recidiva de estas células metaplásicas que pueden quedar acá. Luego se agarran los bordes, algo extendido, o la parte fibrosa de ese cuerpo del pterygium, y también se va retirando. Y este colega utiliza lo que es la diaterme para hacer cauterizaciones de vasos. Luego se va a la parte limbar, o de la parte de la conjuntiva temporal externa, para retirar el autoinjerto, más o menos calculando que sea el mismo grande del que se retiró. De igual manera, se va retirando lo más cercano a la parte limbar sin lesionar la córnea. Agarramos el autoinjerto, lo giramos y luego lo vamos a colocar sobre el lugar donde está la esclera desnuda. Previo a esto, acá no sale, pero hay que hacer una buena desviación de lo que es la tela, ¿sí? Luego viene lo que es la sutura, anclaje. Acá se toman puntos epiesclerales. Es continuo hasta llegar al otro extremo de la plástica. Posterior a esto, una vez bien adherida lo que es la plástica, nos vamos al lugar donde se agarró el autoinjerto y colocamos uno o dos punticos para no dejar la esclera desnuda. Siempre tiene que ir de la parte del del autoinjerto, la parte limbar se retira con la parte limbar donde se va a colocar el autoinjerto, para que actúen las células limbares que se están retirando de un lado al otro para que frene el crecimiento conjuntival. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que son las resecciones más membranas amnióticas. Esto se está utilizando cada vez más porque nos da un rango bastante grande sobre el abordaje del pterygium, ya que la membrana amniótica nos sirve en pacientes que tengan una alteración limbar bastante importante, en pacientes que tengan recidivas secundarias ya de 2 o 3 veces del pterygium, y también que tiene unas propiedades. Esta membrana amniótica tiene propiedades antiinflamatorias, antifibróticas, factores de crecimiento, proliferaciones, diferenciación de células epiteliales, reduce la cicatrización, inflamación y vascularización. Esta membrana amniótica por lo general se puede o se recomienda que se utilice con coagulantes. Por sí sola tiene una tasa de recurrencia en lo que es más que todo en el pterygium secundario. En el pterygium primario, si se hace una buena técnica, no tiene mayor diferencia en la recidiva, está entre el 2 al 3%, mientras que la del autoinjerto limbar está entre el 1 y 1,7%. O sea que no hay mayor diferencia, siendo esta una alternativa.
Ahora vamos a hablar sobre lo que son los adhesivos tisulares de fibrina. Estos sí se utilizan bastante, quizás no con la frecuencia que se desea por las cuestiones del costo, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja que tienen estos adhesivos de fibrina? Más que todo que reducen el transcurso operatorio de unos 10 a 15 minutos, también el postoperatorio inmediato, menos la reacción inflamatoria. Pero una desventaja, obviamente, es el costo, y la otra es que a un descuido mínimo del paciente, se puede tocar el ojito, rascarse, con un mínimo trauma, se nos puede caer la plastia. Los medicamentos coayudantes son, por ejemplo, todos estos medicamentos están orientados más que todo a la recidiva del terigio, ¿sí? Como un tratamiento coayudante para ayudar a las típicas técnicas que se realizan. Por ejemplo, a la actualidad hay profesionales que realizan el retiro o la resección del terigio con esclera desnuda y colocan la mitomicina, la cual tiene una tasa de residencia muy alta, esta técnica, en este caso de la mitomicina. La mitomicina es bastante controversial últimamente por el tiempo que debe de exponer a la esclera, a la conjuntiva, inclusive hasta la córnea si no se tiene cuidado, para tener beneficio. Se habla en la literatura, en la práctica, de 1 minuto, pero se ha visto que la tasa de recidiva con 1 minuto sigue siendo alta, de un 40 a un 50%, mientras se lo coloque por un mayor tiempo, como de 3 a 5 minutos, la tasa de recidiva baja significativamente, hasta un 15, un 20%, pero también hay que ver beneficio-riesgo, ya que esta mitomicina también puede producir alteraciones tóxicas a nivel de la esclera, inhibiendo lo que es la epitelización, adelgazamiento de la esclera, llegando a producir inclusive úlceras o perforaciones esclerales. También hay otro medicamento que es el 5-fluoroaracilo, que se utiliza bastante. Acá, por ejemplo, en el Hospital María Inmaculada se lo utiliza como coayudante en la cirugía del terigio, ¿sí? Este, como tal, como coayudante en la cirugía del terigio, no muestra grandes beneficios, ¿sí? Pero sí, cuando vemos un terigio en grado 2, sí se ve que hay bastante beneficio, en el sentido de que se lo ha utilizado por unos 3 meses, dosis diarias, donde se ha notado a los 6 meses que el terigio de grado 2 baja o disminuye su tamaño, un poco, no es mucho, se habla de un 10% de su tamaño, y sobre todo la transparencia del cuerpo, que se llega a ver los vasos epiesclerales. Y luego tenemos los anti-VEGF, que se están utilizando todo para evitar lo que es las formaciones de tejidos vasculares, ¿sí? El anti-VEGF quisieron o lo usaron también en un estudio comparativo con el 5-fluoro, y se dieron cuenta de que no tiene los beneficios. El anti-VEGF más que todo se utiliza como coayudante en lo que son los procesos combinados o las prácticas combinadas con lo que es la membrana amniótica, va muy bien. Inclusive, cuando se utiliza la membrana amniótica con la mitomicina 1 minuto, con el anti-VEGF, inclusive y el interferón alfa, pueden bajar las tasas de recidiva hasta un 8-7%. Habla un estudio de que el anti-VEGF, cuando lo quisieron utilizar por cada 4 horas al día por 3 meses, no dieron los resultados que esperaban, ya que ya estaban formados todos esos vasos, o esa neovascularización era muy densa. Más o menos lo comparaban con lo que se presentaban las alteraciones a nivel de la retina. Entonces, este anti-VEGF se lo está utilizando más que todo como coayudante. Y el interferón alfa también tiene un efecto bastante positivo, ¿sí? Pero este interferón alfa, que es un inmunomodulador, igual que la ciclosporina, tiene un alto costo. Bueno, ahora vamos con una técnica que la describió un médico oftalmólogo en Australia, ¿sí?
que la presentó en el Congreso Mundial de Córnea, eso fue por allá en abril del 2010, donde él recomendaba ciertas medidas para evitar la recidiva, ¿sí? Entre esas medidas, él decía que en un eje vertical se tomara de 12 a 14 milímetros y en un eje horizontal entre 13 a 15 milímetros. Estas son unas siglas en inglés que más que todo lo que nos dice que es una resección del terigio extensa con un trasplante excesivo conjuntival. Y le voy a reproducir el video. Más o menos en qué consiste esta técnica. Hacemos un corte para limbar de la cabeza del terigio entre el cuello, hacemos el retiro de la cabecita y luego empezamos a la disección, a debridar todo lo que es la conjuntiva, separándola de la esclera. Luego vamos a agarrar el recto, inclusive el recto lateral, para seguir debridando, sacar todo el teno que haya circundante y hacer un corte bastante amplio, extendido. De igual manera, nos vamos a la parte superior temporal externa y vamos a tomar el autoinjerto limbar, calculando que sea del mismo tamaño. Se coloca sobre la esclera desnuda y se anuda con la sutura. Vemos que el médico austriaco que presentó este estudio tiene una tasa de recidiva bastante llamativa. De 1000 casos, tuvo una sola recidiva en los primarios, terigio primario, y en los terigios secundarios de 200 tuvo una. Las complicaciones del terigio: la neovascularización corneal, perforaciones del globo ocular, licencia del injerto. Más que todo, esto se presenta cuando utilizamos los adhesivos tisulares, el de escleral, infecciones postoperatorias, quistes epiteliales y el glauconoma piógeno. Bueno, con respecto a lo de la prevención, que también está orientado a esto, lo que es el terigio, y quizás es lo más importante, teniendo en cuenta que hay factores que no se pueden modificar, como son los hereditarios, el sexo, la raza, pero evitando lo que es el principal factor que desencadena el terigio, que son los rayos ultravioleta, es tratar de utilizar anteojos adecuados, ¿sí? No, hay veces que vemos anteojos oscuros, pero que no tienen los filtros adecuados que evite que pasen estos rayos V, tanto el A como el B. El B porque ahorita estamos hablando del terigio, nos parece que es el importante, pero quizás ya donde está orientado todo son los A, porque esto producen alteraciones intraoculares, como las cataratas que ya mencionamos corticales, y las alteraciones a nivel de la retina, que son irreversibles y pueden llevar a una pérdida de la agudeza visual bastante significativa. Bueno, estos son dos imágenes de cómo se debería uno de comportar cuando está en una zona rural. Aquí vemos a una persona de tez negra, está trabajando en el campo, se ve, vamos a imaginar que es un trópico bastante cálido, ecuatorial, no está protegido ni del sol ni con gafitas y está realizando sus actividades laborales, tiene alta incidencia de generar un terigio. Y acá al ladito vemos el señor, que lo más probable es que sea el dueño de la hacienda, pero más sin embargo, este sí está protegido con su gorrita y con sus gafas que tienen, me imagino que el filtro adecuado. Muchas gracias.